Este es el podcast del FCAT, una producción del Festival de Cine Africano de Tarifa, Tánger. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión especial del Árbol de las Palabras, el foro de conocimiento, información e intercambio profesional del Festival de Cine Africano de Tarifa, Tánger 2024. Como en ediciones anteriores, este espacio es posible gracias al patrocinio del programa Cerca de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y el apoyo del Instituto Francés. En esta edición abrimos la ventana al podcast para seguir expandiendo nuestros contenidos y lo hacemos hoy con un diálogo entre dos invitadas muy especiales, cineastas, madre e hija, actriz y directora de cine, a quienes les pueden seguir muy pronto el rastro en el documental Bye Bye Tiberiade, en competición en la sección Hipermetropía de esta edición del FCAT. La directora es Lina Soualem, aquí presente, a quien agradecemos de antemano el tiempo por estar conectada con nosotros hoy. Lina Soualem es cineasta franco-argelina palestina, conocida entre los espectadores del FCAT ya porque ganó el premio del público en este mismo festival en 2011 con su anterior documental L'Heure Algérie, y a quien veremos muy pronto este año en Tarifa presentando su último trabajo. Su madre también, a quien agradecemos la conexión, es la actriz reconocida palestina Hiam Abbas, una de las protagonistas del documental Bye Bye Tiberiade o Adiós Tiberiades. Hiam es actriz, pero también directora de cine palestina. Creció en el pueblo de Deir Hana, en Galilea. Es conocida por sus papeles en series como Succession o Rami y películas como Haifa o Paradise Now. Ha trabajado con directores de la talla de Steven Spielberg o Denis Villeneuve, entre muchos otros. Pero centrémonos en lo que hoy nos reúne aquí, el documental Bye Bye Tiberiade. Es un documental estrenado en la última edición del Festival de Venecia y premiado en varios festivales internacionales como el BFI de Londres. Su historia gira en torno a la madre de la directora, quien a los 20 años dejó su pueblo natal palestino para seguir su sueño de convertirse en actriz en Europa, dejando atrás a su madre, a su abuela y a sus 7 hermanas. 30 años después, su hija cineasta Lina regresa con ella al pueblo y cuestiona por primera vez las decisiones de su madre, su exilio elegido y la forma en la que las mujeres de su familia han influenciado ambas vidas. Lina se cuestiona su identidad y su misma posición para relacionarse con esta genealogía de mujeres fuertes. Este es un viaje a través del tiempo, desde el territorio, desde el origen, para capturar las historias transmitidas por 4 generaciones de mujeres palestinas en su familia. Y hoy, de nuevo, gracias Hiam, gracias Lina por estar conectadas con nosotros. Vamos a empezar una conversación, diálogo grabado con ellas aquí y como antesala a la presentación del documental en los próximos días en el FCAT 2024. Bienvenida Hiam. Muchas gracias. Y bienvenida Lina. Gracias. Lina, también nos emociona mucho saber que en breve estarás con nosotros de nuevo en el FCAT. De hecho, hace 3 años ya viniste a Tarifa con tu película L'Heure Algérie sobre tus raíces argelinas a través de tus abuelos paternos. Y ahora lo haces con otra película sobre las raíces palestinas de tu madre, de tus abuelas y de tus bisabuelas. ¿De dónde parte esta necesidad, Lina, de bucear en tus raíces, en tus orígenes? Bueno, gracias. Yo estoy muy contenta de volver a Tarifa porque tuve una muy, muy linda experiencia con L'Heure Algérie, su Argelia. Y también a la época tuve el premio del público, que fue muy, muy, muy emocionante porque me han dicho que en general son las ficciones que tienen el premio del público, y ahí un documental que tiene el premio fue genial. El intercambio con el público también fue muy lindo. Yo creo que para mí fue algo muy natural y vital a un momento de ir a buscar en el pasado de mi historia familiar, porque vengo de
un padre argelino, una madre palestina y que nací en Europa, en Francia. Y entonces, como yo nací en diáspora y que tenía una parte de mi historia que estaba conectada también con el colonialismo, había muchas preguntas íntimas que no eran solo íntimas, pero también que eran preguntas colectivas sobre la memoria, la historia de pueblos, de lucha contra opresión, contra colonialismo, de cómo transmitir su historia en contexto de exilio. Y yo sabía que, por supuesto, que yo paso por mi familia para contar esas historias y explorar esas preguntas, pero siempre he tenido la conciencia de que no eran solo mis historias, pero que también eran historias colectivas y que había una necesidad de, de hablar y de capturar esas memorias, porque en la memoria colectiva occidental esas historias eran invisibilizadas, aunque fueran conectadas con la memoria de los europeos. Por ejemplo, en Francia no se habla mucho de las memorias de los argelinos, o se trata de la historia argelina como si fuera una historia extranjera a la de Francia, cuando está conectada con la de Francia, porque Francia colonizó Argelia por 130 años. Entonces hay esa conciencia de que si no hablamos de nuestras historias, si no hablamos de nuestra experiencia íntima en esas historias colectivas, la historia se va a escribir sin nosotros y sin nuestra historia. Así que es una necesidad para sobrevivir en memoria, de poder contar sus historias, y entonces así empecé a hacer su Argelia y haciendo su Argelia empecé a pensar en Bye Bye Tiberiades, que no hubiera podido hacer si no hubiera hecho la primera película, porque para mí están conectadas y la segunda viene de la primera. Qué interesante. Y hablando de memoria, Hiam como madre y protagonista del documental, nos preguntamos si siempre tuvo tanto interés Lina desde pequeña por el pasado familiar. C'est une question pour moi. ¿Es una pregunta para mí? Sí, Hiam. Shall I speak ¿Debo English or contestar en French? francés o en inglés? ¿Cómo te sientas más cómoda? How you feel more comfortable? No, je suis confortable dans les deux, en fait. Me Du siento coup, Je pense que cómoda le en los dos français, c'est plus idiomas. proche Creo de que el l'espagnol, francés es ouais. más cercano del español, sí. C'est pas une question vraiment No es realmente que esté d'intéresser, interesada. en No fait, veo a je sais Lina pas, como una je niña regarde que ha Lina, crecido je regarde pas interesándose Lina en su en tant pasado. que Al contrario, une fille creo qui a que Lina se grandi abrió en su propio camino s'intéressant à movida son por la passé. curiosidad de saber Au poner las contraire, cosas en su sitio de alguna forma. je crois que Diciendo Lina a esto, tracé sé que son Lina chemin nunca par había une mostrado un amor o un curiosité deseo por el cine. de Esto savoir surgió en su vida a mettre les partir choses del à leur momento en que place, quiso quelque part. instruirse en el ámbito académico, Et en disant en ça, el tránsito je desde sais la que, par exemple, universidad Lina hasta n'a el jamais máster. montré A partir de sus estudios universitarios y su une- reflexión sobre el un mundo y la amour historia en et une general, envie de esa cinéma. historia con Et H que cette mayúscula, chose est venue creo dans que de sa repente vie encontró à su partir camino, du queriendo moment où elle trazar las voulait pequeñas s'inscrire historias, las académiquement. historias Donc, individuales en la gran historia y en las historias colectivas, al menos et à las de su partir propio de origen. ses études et sa réflexion Porque al sur le crecer monde se dio et cuenta sur de que había l'histoire, nacido en Francia, con en lo cual es général, l'histoire francesa, avec un con grand una mitad H, palestina y elle otra a- mitad elle- je argelina. crois que d'un Y seul creo coup, que elle a la trouvé curiosidad son de chemin Lina por à comprender vouloir realmente la tracer historia les hizo que petites se interesara histoires, por lo des histoires individual en su individuelles dans historia la personal grande para histoire, poder situarlo en la et historia dans les general histoires y en la collectives historia colectiva. au moins de He son podido origine constatar à elle, eso a lo parce largo de qu'elle a los años a compris en través de su interés grandissant general qu'elle por était, comprender el elle est née mundo en y de dónde France, viene. donc elle est française, Pero no es una avec necesidad de pasado à familiar, moitié, de une comprender el moitié pasado palestinienne, familiar. une moitié Vino por algérienne. su curiosidad Et je crois general que la y los curiosité estudios que de ha Lina hecho, como vraiment decía, de para tratar los caminos comprendre personales y l'histoire situarlos a fait en qu'elle la s'est historia con una H mayúscula. comme je disais, tracer les chemins personnels et les placer dans l'histoire avec un grand H. Una pregunta dirigida a las dos, me pueden contestar de manera individual o quizás si prefieren con una conversación. ¿Cómo ha sido para ti, Lina, dirigir a tu madre y para ti, Hiam, cómo ha sido ser dirigida por tu hija? J'ai compris, en fait, c'est He entendido en realidad. Me pregunta cómo ha sido la c'était experiencia de ser d'être dirigida dirigée por mi par ma hija. ¿Es fille, c'est eso? ça? César. Mhm.
Écoutez, c'était pas simple au Mira, no départ, fue sencillo al mais ce n'était pas principio, simple parce pero no que j'ai porque no he pas aceptado a accepté Lina como Lina en realizadora tant o que directora. réalisatrice No era fácil ou porque creo que para directrice. Lina y para mí C'était no pas era fácil facile parce abordar que esta historia, je crois abordar que pour esta Lina parte et de pour nuestro moi, c'était pasado. pas facile Para ninguna de de las dos. s'attaquer à cette histoire, Lina de contestará por s'attaquer sí à misma. cette partie Entonces, al de principio notre tuvimos que passé, encontrar un que camino ça soit pour común y un moi, que medio, ça una soit pour dinámica de Lina, et relación Lina nueva avait para poder complètement olvidar a raison. la hija, Et du olvidar a la coup, il a madre y fallu au sumergirnos départ en el qu'on trabajo, trouve un sumergirnos en el chemin hecho de que commun estábamos rodando una et película. un moyen, une dynamique de Pero es una relation película con nouvelle una mirada de pour Lina pouvoir, sobre tu la vois, historia. oublier Al principio la también tenía un fille, poco de miedo oublier de la que mère salieran a la luz et cosas se sobre mettre mí, y eso no me interesaba. dans le travail, en Nunca fait, se quise mettre hacer una vraiment película sobre mi dans carrera. Lina me aseguró que no era una película sobre le eso, sino fait sobre el qu'on est recorrido en de train de unas faire un mujeres film. palestinas, Mais de c'est su un legado, film, y que yo un formaba regard parte de ese Lina legado. sur A pesar l'histoire. mío, formo Et parte au de ello. départ, j'avais A partir aussi de un peu ahí, peur que Lina ça me ayudó montrait poco a poco a tener des choses confianza de en mí moi misma y en la en historia, image y a et ver en que yo no avant soy más que dont una ça pieza de un m'intéressait puzzle. pas. Donc moi, A partir de j'ai ese jamais voulu momento, en estos un film sur ma recorridos, carrière. tenía la Donc responsabilidad de Lina dar m'a testimonio, rassuré que era que realmente un ce n'est deber. pas un film sur Y ma este carrière, deber, de hecho, lo c'est un asumí film realmente qui con todas trace sus dificultades y todas un sus parcours de contradicciones, femmes sabiendo también palestiniennes que había momentos sans muy difíciles héritage porque et estábamos sin que cet revelar la película, héritage-là, moi, teníamos j'en que fais partie. enfrentarnos a cosas que no Malgré moi, j'en fais esperábamos. partie. Donc, à Entonces todo partir ello de là, hizo que fuésemos un Lina m'a cuerpo amené sólido petit à que petit avanzaba con todas las à avoir dificultades cette para ambas, confiance para poder en contar el elle relato que et Lina dans le quería contar récit hasta el final. que je ne A suis que partir de ahí yo partie d'un aporté mi puzzle, parte en el en fait. rodaje y Lina Donc, siguió en la et à postproducción partir de para là, terminar su película y dans realizarla, ces hasta que parcours-là, decidió que estaba j'avais une satisfecha con una responsabilité versión que aussi de quería enseñarme. témoigner Y a partir de ahí qui encontramos était nuestra vraiment un complicidad. devoir. Et ce Cuando vi la devoir-là, película por je me primera suis dit vez, que Lina tuve un voulait momento tracer muy emocionante jusqu'au con bout. Lina. À Pero partir de realmente là, en moi, ese j'ai momento donné ma comprendí que partie Lina, dans le y no estoy tournage, hablando delante et de ella, Lina puede a cerrar los oídos si confirmé quiere, dans la pero lo digo muy post-prod sinceramente, à me pareció finir que son ella era film et à capaz, le con faire de todas las comment on a dificultades a las que se décidé tuvo que qu'elle était enfrentar, de satisfaite et dibujar, bien de sûre bordar qu'elle una allait me historia montrer. muy Et à complicada, pero partir de de una là, manera muy on fina y a delicada, y con una retrouvé inteligencia aussi une formidable de cómo realmente complicité ha cogido todas sus au moment historias où j'ai y vu las le ha film encadenado en pour la la gran première fois. historia. Et à Fue partir de capaz là, de contarnos je algo sais que muy j'ai vécu un complicado de moment forma très muy émouvant de la grande sencilla, histoire. así que Et elle creo a que ha pu conseguido nous contar algo raconter muy quelque chose complejo. de simplement à raconter un complexe énorme. Y para Eh, ti, Lina, sí, perdón. No, creo que ha dicho mucho. Es que también ahora como ha cambiado desde el principio, no hablo más de las dificultades, pero sí, al principio no era fácil de filmar a mi mamá, como es actriz, que como lo dice ella, está acostumbrada a actuar en películas de ficción, con directores de ficción, y entonces está también acostumbrada a hablar de sus personajes más que de ella y su experiencia íntima, entonces de tener su hija con una cámara documental preguntándole de compartir sus emociones y sus pensamientos íntimos y de hablar de su vida íntima no era fácil y tomó tiempo para que seamos las dos cómodas con eso, pero como lo dice también, entendimos rápidamente las dos que no era solo una cuestión de transmisión de mujer a mujer o de hija a madre o de madre a hija, era una historia que hacía parte de una historia más amplia y entonces era nuestro deber de poder sobrepasar las dificultades, la timidez y el miedo de ser vulnerable para poder capturar esa memoria que hace parte de una memoria colectiva. Y a mí me tomó tiempo también de poder encontrar mi lugar para no siempre estar la hija, pero también para poder ser la directora en el momento y sentirme cómoda enfrente de mi madre y no verla solo como mi madre, pero también como una mujer. Entonces, eso es todo el proceso que toma tiempo en un documental de transformar la relación a relación de confianza, que ya la teníamos como madre e hija, pero había que construir la relación de la que filma y la que está filmada, que necesita tiempo, así que tomó varios meses, sino varios años, porque yo filmé mucho mi mamá sola al principio y la volví a filmar realmente con la idea de la película en mente después de 2, 3 años. Entonces,
había toda una preparación y conversaciones de preparación para que podamos estar cómodas en el momento de grabar lo que iba a ser la película. Y Lina, en este documental, literalmente pides a tu madre casi bajar la máscara de actriz y a lo largo del proceso le haces preguntas sobre temas que tu madre nunca quiso abordar contigo. Esta experiencia diría que el cine es algo más fácil que la vida real en algunas cosas. No creo que el cine sea más fácil, pero la cámara ayuda a sobrepasar a veces la timidez o da una razón para preguntar cosas que no puedes preguntar en el cotidiano, porque da un cuadro, una situación y permite también al otro o a la otra de compartir cosas que no podría compartir en un momento ligero de vida cotidiana, porque hay un objetivo atrás y hay un deber de transmisión. Entonces hay una importancia que uno no tiene en la vida cotidiana. Entonces creo que es una adición a la realidad, porque en la vida cotidiana no hablamos de esas cuestiones y después de rodar no volvemos a hablar de esas cuestiones. Entonces también la cámara o el cine es el momento dado para transmitir algo específico que solo se puede transmitir en esta situación con este objetivo de capturar una memoria para volver a transmitirla y permitir a esa historia, esa memoria o ese personaje de seguir inmortalizado en ese momento con esa palabra, en un discurso del imaginario también, un lenguaje cinematográfico específico que permite capturar la memoria en una manera subjetiva, pero también que vuelve a dar el derecho a la poesía y a existir afuera de la realidad que a veces te contiene y no te permite expresar cosas. Así que para mí es una adición a la realidad que nos permite enriquecer nuestra realidad y sigue siendo la realidad, pero que a veces solo existe en el marco del documental o del rodaje o de la proyección o del momento de transmitir. Así que es muy específico para mí y es la excepción también de lo que el cine permite decir y transmitir. Y para ti, Hiam, ¿cómo fue este proceso de bajar la máscara de actriz, ser protagonista real del documental? ¿Qué aportó el proceso de la película para ti y para ese repaso de tu pasado? À vrai dire, c'est compliqué Para decir la verdad, es complicado de responder a la pregunta planteada de esa forma, porque bueno, no era fácil. La respuesta más sencilla es que no era fácil. Efectivamente, estoy acostumbrada a meterme en cuerpos de otros diseñados para mí, y luego ya no hablamos de ello, ya no soy yo. En este caso, en efecto, había una cámara frontal detrás de la cual yo veía los ojos de mi hija. He tenido realmente que trabajar, como decía al principio con Lina, poco a poco para comprender el proceso y aceptar el proceso, y también para confiar en Lina y en el relato que ella quería contar y de lo que quería saber de mí. Efectivamente, esta película no va de mi vida y de mis secretos de vida. Tengo muchos más de los que se ve. Gran parte de lo que digo no era siempre fácil de contar porque tiene que ver con lo personal, con lo íntimo. Entonces, para mí, este ejercicio de contar lo íntimo no es algo sencillo. Curiosamente, es más fácil estar en la intimidad de una escena escrita para otro personaje que revelar algo íntimo que me pertenece o pertenece a mi vida. Y la comparación es muy difícil. Después, como decía antes, en un cierto momento, una vez que arrancamos el proceso y cuando hemos encontrado el camino y esta inteligencia que Lina ha tenido en combinar ciertos momentos que podían ser más divertidos, más placenteros de rodar, entonces a partir del momento en que estas escenas actuadas en la película de Lina consistían en revelar cosas que me permitían meterme en mi propio personaje y actuar, era más sencillo que tener que contarlas, y el proceso me resultó un poco más fácil. Y eso fue realmente gracias a Lina y a su inteligencia, que supo introducir a veces algo de ficción, de una cierta forma, aunque no lo llamemos ficción. Pero el hecho de recrear escenas de una manera cotidiana con mis hermanas, en vez de contarlas de manera frontal delante de la cámara, me simplificó mucho el proceso, el ejercicio de encontrarme frente a una cámara documental. l'exercice de se retrouver devant une caméra documentaire.
Para respetar el tiempo, voy a pasar a otras preguntas. Me imagino que muchas personas están interesadas en este aspecto. El documental se estrenó de pura casualidad en el Festival de Venecia en septiembre. El 7 de octubre pasó lo que pasó en Israel y Gaza. ¿Cuál ha sido el impacto de estos terribles acontecimientos para el documental y la evolución de esta experiencia ahora? La verdad, para mí no pienso el documental en vínculo con lo que pasó y lo que está pasando, porque para mí siempre esas cosas han pasado y no era nuevo para nosotros de ver la violencia en contra de Gaza y de ver cómo eh, esta situación lleva a una deshumanización total de los palestinos, que siempre ha sido el caso, porque yo escribiendo la película al principio, empezando en 2017, yo hablaba de esa deshumanización y la necesidad para mí de hablar y capturar memorias palestinas y vidas palestinas y la riqueza de su cultura y la fuerza de cómo han podido mantener su historia viva a pesar del desplazamiento forzado, de la desposesión. Y también la película se estrenó en septiembre y en octubre, noviembre, diciembre yo estaba viajando por muchos festivales que la habían programado antes y que no la cancelaron, así que no tuve experiencia de censura eh, real. Bueno, por supuesto hubo a veces unas cosas un poco complicadas, pero de manera general tuvimos mucha suerte y el privilegio de poder seguir hablando y contando nuestra historia en un contexto de censura muy fuerte de voces palestinas, y lo que permitió también encontrar al público en ese momento y darse cuenta de la fuerza de la historia íntima que permitía a gente que no conocía o que se sentían lejanas y que solo veían palestinos a través de los medios y de la tragedia que sucedió. Permitió a esas personas identificarse también con los personajes de la película y de entender y de ver la riqueza de esa cultura, de la humanidad de presente de esa gente que está totalmente deshumanizada. Y, y eso nos dio mucha fuerza porque pudimos estar presentes y hablar y en diálogo. Y al mismo tiempo, por supuesto, era muy difícil bueno, de estar presentes y visibles con el contexto de masacre de la población palestina y, y al mismo tiempo era nuestro deber de seguir, bueno, acompañando la película en muchos lugares y de seguir hablando de la película y hablando de nuestra experiencia de vida y las historias de vida palestinas en la película, con la necesidad también de proteger a mi familia que está en la película. Entonces también hay esa responsabilidad que es muy importante. Así que, bueno, no es un periodo fácil no es un periodo fácil, pero al mismo tiempo somos privilegiadas en esto que podemos hablar y entonces tenemos la misión de seguir presente y de seguir yendo donde podemos ir. Y por último, la película, como decía tu madre, Lina, consigue hablar de temas muy complejos, con palabras muy sencillas, consigues de hacer de lo individual, de lo familiar, un acto de historia y memoria colectiva. Y al mismo tiempo, sabemos que la película está teniendo tanto éxito y está viajando por tantos festivales. ¿Habíais imaginado que una historia tan personal, tan familiar de vuestra familia, pudiera llegar a tanta gente y cómo lo sentís? La verdad no se puede imaginar eso porque siempre cuando estaba haciendo la película para mí era tan íntimo y no sabía cómo iba a tocar otros. Siempre piensas que podría tocar otros, pero no tenía idea que iba a tener este impacto. No podía imaginar también que
representaría a Palestina a los Óscares, por ejemplo. No imaginaba que íbamos a tener una distribución en Estados Unidos. Yo sabía que historias íntimas podían tocar a mucha gente en muchos lugares porque tuve la experiencia con Su Argelia, pero yo pensaba que esa segunda película iba a ser más difícil porque es una historia que políticamente es también más complicada, pesada, trágica y también que causa mucha polarización y no sabía que iba a llegar a esos lugares y tocar a tanta gente diferente y viajar en tantos lugares diferentes. Y es increíble, la verdad, es increíble porque uno no piensa que va a llegar a eso y al mismo tiempo cuando tú haces una película, yo no pienso en el público en el sentido de que estoy haciendo la película para este público o este público. El ámbito es que pueda ser vista por un máximo de gente en muchos lugares, que la gente que está cercana a la historia se pueda sentir representada y que las que no están cercanos pueden identificarse igual. Y entonces cuando ves esta cosa pasando, que está viajando y que mucha gente siente y está emocionada y entiende y comparte, es un privilegio enorme y da mucho, mucho al corazón, digo, y es increíble. J'ai bien compris en fait la question, mais et pendant qu'Elina parlait, j'ai essayé de réfléchir. He entendido Moi, je perfectamente crois la que pregunta vraiment, y mientras le Lina fait que hablaba ce intentaba film, reflexionar. il a, Creo même realmente que s'il esta a película, a localisé pesar de estar l'histoire centrada sur sobre des personajes personnajes específicos en un lugar d'un endroit específico, spécifique, ha intentado en su il a narración y en su utilisé dans sa dramaturgia narration et dans situar sa toda esta façon máquina de emociones de estas dramaturgique mujeres o de su de trayectoria, de su placer historia, en un toute lenguaje cette universal. machine d'émotions de ces Y ese femmes et de lenguaje leur universal, parcours según mi pour cette opinión, habla histoire de la gente en dans general. un Como comentó langage Lina, cuando universel. hacemos una Et en película no fait, ce pensamos que lo langage estamos haciendo universel, para tal o tal pour grupo de moi, personas, parle à naciones u des gens en orígenes. général. Como la Comme película Elina l'a traza dit, trayectorias quand on fait un personales film, on ne femeninas pense pas y habla al mismo tel ou tiempo tel de ou tel groupe política, de de personnes exilio, ou de de elecciones de vida, nation ou de hechos impuestos a otras d'appartenance. personas, de Et relaciones comme le film familiares. Creo trace que a partir de vraiment ahí, des parcours cualquier persona en personnels el mundo encontrará féminins, algo en esta de l'autre película con lo que côté relacionarse o conectar. peut-être le langage vraiment universel de ce film Y fait por que eso, ce film, la d'un seul impresión de coup, que quizá el lenguaje passe universal de esta película hace que de repente llegue a todos y en todas partes y deje su huella en la gente a través de la forma en que cada persona conecta y encuentra su conexión con la película. Entonces, no sé, ¿había imaginado esto o no? No, porque cuando hacemos un trabajo artístico no imaginamos nada, no calculamos las cosas de antemano, porque ese no es el objetivo. Por supuesto, deseamos que la película se vea y se aprecie, pero no sabemos de antemano qué va a pasar con la obra artística en sí. Y tanto mejor, realmente tanto mejor. Estamos encantados de que la película se difunda y hable de cosas con las que la gente conecta. Eso es lo más importante para nosotras. Y al final para mí es una forma de rendir homenaje a la gente a quien tenía ganas de rendir homenaje desde hace mucho tiempo, pero no tenía la distancia necesaria para hacerlo. Estoy muy orgullosa y contenta que hoy Lina, con la distancia que ella sí puede tener, haya podido contar esta historia y situar en un contexto general mi pertenencia y nuestra pertenencia a la gran historia de Palestina. Général de mon appartenance et notre appartenance aussi à la grande histoire de la Palestine. Fabuloso. Muchísimas gracias a las dos. Merci vraiment. Merci à vous, merci beaucoup. Muchas gracias y buen festival. Et bon festival. Gracias. Y Lina, estamos expectantes de volver a verte en Tarifa. Trae algo de abrigado porque aquí por la noche hace frío. Hay viento. Dale, anotado. Merci. Gracias. Hasta Merci muy beaucoup. pronto. Buen día. Bye Ciao. bye.